19 al 26, acciones que demuestran mi fe. Y dice de esta manera: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y la fe fue perfeccionada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Veis que el hombre es justificado por obras y no solamente por fe? Y asimismo, también la ramera Rahab no fue justificada por obras cuando hospedó los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aleluya. Padre, queremos darte gracias. Tu palabra es bendita, Señor. Trae bendición y bendice cuando es escuchada y cuando es, Padre, manifestada. Te agradecemos por el poder que has desatado en esta noche. Gracias por cada sanidad que has manifestado. Gracias por cada testimonio con el cual daremos gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Acciones que demuestran mi fe. Y comienza el apóstol Santiago haciendo una pregunta que no aparece de esa manera en la Biblia 60, pero que sí es una pregunta. ¿Tú crees que Dios es uno? Y la respuesta es: bien haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Una pregunta que yo me hacía era: bueno, ¿y cuál es el contexto de esta pregunta que está haciendo el apóstol? Y inmediatamente me llevó el Señor al texto 14, donde dice que de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras. ¿Acaso puede tal fe salvarlo? Y es precisamente en ese contexto cuando él hace esta pregunta: ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, haces bien. ¿Y qué decir de esto, hermanos? Fíjese que se está hablando de obras que justifican la fe, y está haciendo una pregunta frente a alguien que por lo visto no tiene tantas obras para manifestar su fe, pero él dice que él cree que Dios es uno. En ese contexto: ¿tú crees que Dios es uno? No, pues bien haces. Pues déjame darte una noticia. O sea, estamos hablando, hermanos, de un tipo de fe que solamente es expresada a nivel intelectual por la gente. Por ejemplo, y recuerdo, les da de testimonio esto, cuando nosotros tuvimos la inundación en mi casa hace unos meses. Recuerdo que mi hijo y yo íbamos de camino del lugar donde nos recogieron momentáneamente, o por lo menos las visitas que teníamos, a la casa. Íbamos a la casa no sé a qué, pero íbamos orando. Y recuerdo que mi hijo me preguntó: papi, ¿por qué tú no pones el retrovisor, la cosa esta que limpia y estaba lloviendo? Bueno, mi respuesta no se dejó esperar. Y bueno, lo que pasa es que si pongo el limpiavidrios y estoy orando para que el agua se detenga, como que entonces como que no estoy orando bien. O sea, yo estoy orando que el agua se detenga y por lo tanto no pongo el limpiavidrios porque estoy esperando que el agua se detenga. Pudiéramos decir que eso tiene un poquitito de correlación. O sea, yo tengo una fe, pero yo tengo que hacer algo que testifique que yo tengo esa fe. ¿Me entendieron, no? O sea, ¿qué le digo? Bueno, viene una persona con necesidad cerca de ti y todo esto está relacionado, y tú tienes en ese momento algo que no lo vas a usar y la persona lo necesita y habla de eso, y tú tienes dos cosas. Tú puedes tener fe, pero tú puedes hacer que esa obra, que tu fe se perfeccione a través de la obra. Sí, en el momento que tú escuchas, como el que no estaba escuchando, tú puedes decir: pero mire, yo tengo tal cosa, te lo voy a facilitar. O sea, tú has de creer que Dios te guía, pero tendrás que actuar como que Dios te guía cuando tú haces una obra que respalda, que termina, que complementa la fe que dices tener. El otro accionar es que tú veas la necesidad y que tú la escuches. Y vamos a verlo esto: Dios permite que tú lo escuches, y que tú escuchando no seas un facilitador de eso a la persona que tiene la necesidad. Es una fe aparente, pero que no tiene obras, que no es respaldada por la obra que se necesita. Entonces, fíjese,
él dice una cosa bien interesante. Entonces hay un par de cositas interesantes que decir ahí. Primero, que nuestra sola fe en creer en la existencia de Dios o en el hecho de que Él es uno, de que Él es uno evidenciado en 3 personas, no nos garantiza que la fe que decimos tener es genuina. O sea, el hecho de que usted diga, como yo he escuchado a muchas personas no creyentes, participantes de la fe, no, el Señor conoce mi fe. O como me han dicho muchos hermanos, con muy poca fe. No, pastor, yo tengo mucha fe. Pero entonces cuando les llega el momento de la obediencia, no obedecen a lo que deben hacer. Entonces tú dices, ven acá, pero esa es una fe que no obedece. La fe que es genuina es una fe que está relacionada con la obediencia. Amén. Entonces el hecho de que yo crea que Dios es uno, o de que Él es uno en una Trinidad, no me hace a mí nada especial si eso no tiene algo que la respalde. ¿Por qué? Por la respuesta o la parte B del texto. Tú haces bien, pero déjame darte un detalle que tú no sabías. Algo que a nosotros puede sonar extraño, hermanos. Los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan. Los demonios también creen que Dios es uno. Esas cosas que nosotros vemos donde el nombre de Jesús es mencionado en obras y los demonios salen huyendo, hermanos, es muy parecido a eso. ¿Por qué? Porque donde está la luz, las tinieblas se replegan. Amén. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la fe de alguien que tiene una fe que no puede demostrar con obras y la fe de un demonio? Bueno, hay una diferencia tremenda. Y es que el demonio también cree que Dios es uno, pero el demonio cuando escucha el nombre de Dios tiembla. O sea, y eso lo dice Santiago, hermano, y yo voy a asumir, como lo creo, que la Biblia es palabra de Dios. Y que esto es... ¿De dónde saca Santiago esto, hermanos? Bueno, déjeme decirle algo. Santiago estuvo ahí cuando Jesús se encontró con el gadareno, o el geraseno, como dice mi Biblia. Y aquel hombre gadareno que estaba endemoniado, varias de las expresiones fueron, hermanos, a nivel de por qué vienes antes de tiempo para atormentarnos. Sabemos quién tú eres. Y a una orden de Jesús, los demonios inmediatamente obedecieron. O sea, vamos a verlo de esta manera en lo humano. Cuando un hijo respeta mucho al padre, digamos, puede tener una relación muy cercana, chévere, muy bien, pero frente al hecho de que el padre esté en un momento determinado, él, digamos, que puede guardar la postura y respetarlo a un nivel mayor. Eso es una cosa. Pero cuando ese mismo hijo tiene temor al padre, y digo un temor reverente, cuando el padre habla, el hijo ¿qué hace? Obedece. Entonces tú vas a tener un hijo con una muy buena relación con el padre, supuesta, pero que el padre habla y él no le obedece. Y tú vas a tener un hijo con un temor reverente, que cuando el padre habla, él obedece. Entonces fíjese que el demonio no obedece porque ame a Dios, ni mucho menos. Obedece porque está obligado. Obedece porque está obligado. Obedece porque finalmente es una entidad inferior y tiene que someterse a la voz que le ordena, en este caso de parte de Dios. Amén, amados. Entonces fíjese que la fe nuestra y la fe de un demonio la pone el apóstol en una balanza. ¿Cuántos creen que Dios es uno aquí? Ahí está. Algunos creen que Dios es uno. Algunos no se sabe qué creen. La diferencia con nuestra fe, la fe espiritual de los demonios, es que ellos tienen un temor tan grande que tiemblan al oír el nombre de Dios. ¿Ustedes se acuerdan el mandamiento aquel de no usarás el nombre de tu Dios en vano? Eso es parte del tema. No usarlo en vano, porque todo el poder, todo el peso que tiene el nombre de Dios no debe ser usado en vano. Entonces fíjese que él lo pone en el contexto de alguien que dice que tiene fe, pero no tiembla cuando el nombre de Dios es mencionado delante de él. Que no obedece cuando el nombre de Dios le plantea alguna prerrogativa, cualquiera que sea. Estamos hablando, hermanos, que la fe nuestra va a superar esa fe que dice ahí, cuando nosotros, frente a algo que tiene que ver con el nombre de Dios, actuamos con reverencia y con respeto. Y finalmente obedecemos. En este caso, él dice, bueno, tú haces bien creyendo que Dios es uno, porque eso es cierto, Dios es uno.
El problema es que no tiemblas ante su presencia. No tiemblas ante su presencia. Ese temor reverente que debe haber en nosotros. Muy bien. Nuestra supuesta fe debe manifestar externamente que es genuina, dando más muestras que los demonios al reconocer la existencia de Dios. Sí, hermanos, mire, yo he visto en personas con problemas espirituales, yo he visto darle una orden y la persona obedecer inmediatamente. Impresionante. Pero póngase a pensar cómo muchas veces hay que rogarnos a nosotros para algo que está escrito en la palabra, nosotros lo obedezcamos. Y entonces en ese punto uno tiene que pensar, ven acá, ¿y qué tipo de fe que yo tengo que ni la palabra de Dios me hace obedecer? ¿Cuántos están entendiendo? Y hay que decir, yo podría tomar cualquier verso de la escritura donde hay un mandato. Por ejemplo, vamos a tomar este, muy sencillo pero muy profundo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le deis lugar al diablo. Cuando nosotros nos dan ese texto, hermano, la palabra nos da ese texto, nos está haciendo un llamado bien curioso, bien particular, del hecho de que cuando tengamos problemas con alguien, procuremos resolverlo a la mayor brevedad posible. ¿Qué nos pasa normalmente? Pasan semanas y aunque la persona supiere que el otro tiene un problema con él, no se acerca. Y pasan semanas y pueden pasar meses, y hay personas que les pasan años. Aló. A una persona endemoniada, tú con autoridad le das una orden y obedece inmediatamente. ¿Cuántos me están entendiendo? Inmediatamente obedece. Recuerdo esos seminarios de liberación que hemos hecho acá, que le caen 3 personas a una sola, endemoniado, dando al herido y haciendo cosas. Y literalmente lo he hecho cuando lo he visto. No, suéltalo, suéltalo. Y con una sola orden la persona se queda tranquila. ¿Por qué? Bueno, porque ellos obedecen dependiendo de la fe que tiene la persona que está dando la orden. ¿Cuántos me están entendiendo? Fíjese. Y una pregunta bien curiosa: tú haces bien, pero verifica que la fe que tienes te lleve a temblar delante de Dios. Y como una respuesta segunda a esto, él dice: pero tú quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es estéril. Tú quieres saber eso. Y entonces empieza a poner lo que yo le llamé ejemplos. Y usa 2 ejemplos. Usa 2 ejemplos. Vamos a entrar un poquitito ahí en el hombre vano, porque me llamó la atención. ¿Quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? La Biblia suya, la Biblia 60, los que tienen Biblia 60, dice que la fe sin obras es muerta. Realmente la palabra más correcta ahí sería estéril. Una fe estéril es como si fuera una mujer estéril o un hombre estéril. ¿Qué produce un hombre estéril? Nada. O sea, una mujer estéril no da fruto, no da hijos. Un hombre estéril no da fruto. Una fe estéril no da fruto, no produce ninguna obra. ¿Aló? Muy bien. Entonces él dice: tú quieres saber, hombre vano. Y me impactó porque la palabra vano, de vanidad, y básicamente lo que significa es una persona hueca. O sea, le está diciendo: mira, hombre vacío, hombre hueco o cabeza hueca, como se dice a alguna gente. Tú quieres saber que la fe sin obras es una fe estéril que no produce fruto. O ven acá, hoy no fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo sobre el altar. Mire el ejemplo que él toma de lo que es ser justificado, no solamente por una fe vana, una fe falsa, una fe hipócrita, sino por obras que respaldan lo que tú dices tener. Hermano, mire una cosa, y esto es bien, bien serio. Nosotros caminamos este camino del Evangelio y podemos pasarnos 20 años juntos. De hecho, aquí hay personas que ya tenemos 20 años juntos. Pero de verdad que va a ser bien desagradable, llegado el momento en que el Señor vaya a hacer con nosotros juicio, por así decirlo, que nuestra fe después de 20 años termine siendo una fe estéril. Eso sería bien desagradable. Que usted mismo no pueda dar respuesta de su fe. Lo digo porque, hermanos,
Porque no se trata de estar en la iglesia 20 años. Se trata de producir frutos que evidencien que somos gente de fe. ¿Alguien me entiende, hermano? Por eso que se habla que el trigo y la cizaña van a estar juntos. Y que van a crecer juntos, ¿dónde? En la iglesia. Donde haya trigo, también va a haber cizaña. Y ellos van a estar juntos, van a cantar las mismas canciones, van a venir a los mismos seminarios de pareja, van a ser todos juntos. El problema va a ser que el trigo va a dar fruto. El trigo va a ser humilde. La cizaña ni va a dar fruto, ni se va a inclinar nunca. Y aquí me está hablando de una fe que es estéril, hermanos, porque la fe tiene que tener un respaldo para que se demuestre que es genuina. ¿A quién? ¿A los demás? No, hermanos, a los demás no. A nosotros mismos. Que yo examine mi vida y yo diga, no, yo soy genuino, porque yo estoy viviendo mi fe con obras. Yo tengo demostraciones de que mi fe es genuina. Amén, amados. Pero fíjese, hay que varias cosas que decir. Y cuando se habla de Abraham, que lo tengo por aquí, ese muchacho, me habla de este caballero. En Génesis 22, 1 al 12, habla de qué fue lo que manifestó que Abraham fuera llamado hijo de Dios. Dice: aconteció después de esas cosas que Elohim probó a Abraham. Diga conmigo, probó. Me pareció interesante. Elohim probó a Abraham y le dijo: Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moriah, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, enabardó su asno y tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Luego cortó troncos para el holocausto, se levantó y fue al lugar que le había dicho Elohim. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos. Y dijo Abraham a sus mozos: permaneced aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí y nos postraremos. Después regresaremos con vosotros. Tomó entonces Abraham los troncos del holocausto y los cargó sobre su hijo Isaac. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos iban juntos. E Isaac habló a su padre diciendo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: mira, está el fuego y los troncos, pero ¿dónde está el cordero del holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y ambos iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, Abraham construyó allí un altar y preparó los troncos. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de los troncos. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Yahvé lo llamó desde los cielos y le dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: heme aquí, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Le digo pues ya conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Todos aquí han escuchado que Abraham es el padre de la fe. Posiblemente todos lo han escuchado. Y este es un evento, hermano, que sin duda alguna levanta a Abraham por encima de todos los que estamos aquí. Yo creo que un padre estaría en disposición de sacrificar a su hijo si es muy mal hijo, posiblemente. Pero creo que hasta ahí un padre dudaría de entregar a su hijo en sacrificio. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque vemos en los noticieros cuando los muchachos son delincuentes, que los mata la policía, que los padres salen a defender a sus hijos y a decir que ellos no se metían con nadie y que ellos eran buenos muchachos. ¿Sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? O sea, todavía en ese momento el padre o la madre se niega a decir: este hijo mío es un desecho de la sociedad, yo lo crié mal. Pero estamos frente a un caso muy particular, y aquí hay varias cosas. Aquí hay varias cosas interesantes.
Déjeme subir acá. Lo primero es que veo en el sacrificio de Abraham, es que el sacrificio que estamos dispuestos a hacer para obedecer a Dios dice qué tipo de gente de fe somos nosotros. El tipo de sacrificio que estamos dispuestos a hacer. Por algo Abraham es el padre de la fe, porque él estuvo dispuesto a hacer el mayor sacrificio. No solamente uno de sus dos hijos, no, hermanos, el hijo que él tuvo con la mujer que él amaba, y el hijo que estaba claro que Dios le había prometido, a través del cual él iba a tener una gran descendencia. No era cualquier hijo. Entonces vamos a poner eso ahí, y vamos a poner cualquier tipo de sacrificio que el Señor nos pida a nosotros. ¿Nos pide el Señor sacrificar hijos? No, hermanos. De hecho, nunca fue la intención de Dios que Él sacrificara a su hijo. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el texto dice al principio que Dios probó a Abraham. Dígale que está a su lado: cuando eres probado, la intención es que tú sepas para lo que das. El problema no es de Dios, hermano. Dios sabe para lo que tú das. El problema es si tú sabes para lo que tú das. Que cuando viene alguien, muy sencillo, que cuando viene alguien a invitarte a algo y resulta que es el día de culto, tú tengas el valor de decir sí o no. El que es probado eres tú. Déjeme decirle algo que en lo personal me toca, y es que los eventos de running, de corredera, los eventos de correr son todos los domingos. Siempre son domingos en la mañana. Todos los eventos de correr, todos lo que le llaman esto, los maratones, son domingos. La gran mayoría de ellos son domingos. Y en estos días me he preguntado: ¿y cuánto será que yo voy a un maratón cuando es un domingo? O sea, yo voy a dejar de estar en la presencia de Dios, la oportunidad de que Dios me pueda sanar a mí, que pueda sanar a otro, que pueda usarme para cualquier cosa. Yo voy a cambiar eso por ir a correr 5, 10, 21 kilómetros por una medalla que yo mismo pago. ¿Aló? Y ahí entonces me di cuenta que todas esas invitaciones que hacen de 5K, de 10 kilómetros, de 21 kilómetros, a mí se me va a hacer difícil siempre que sea un domingo. Entonces es una tontería eso. Eso es una tontería aparentemente. Y como digo alguien en el Facebook que me impactó bastante, una amiga que tengo, ella dijo que escribió que hay algo que está haciéndole mucho daño a la gente de los evangélicos de este tiempo, y es la expresión: no, eso no es nada. Eso no es nada. Y detrás de eso no es nada, hermanos, nosotros siempre que somos probados terminamos rompiendo la soga por lo más débil supuestamente. Pero ¿sabe qué es lo que se demuestra que es más débil ahí? Nuestra fe. Tenemos tan poca expectativa de lo que Dios va a hacer en el momento que nos reunimos, que Él dice que si nos reunimos Él va a estar ahí. Y tenemos tan poca expectativa, hermanos, que nos da igual muchas veces estar o no estar. Todos los viajes habidos y por haber los preparamos para los días de culto. Todas las giras. O sea, fíjese en qué lugares que nosotros tenemos lo que tiene que ver con nuestra conexión como cuerpo con el Señor. O sea, lamentablemente, para mucha gente eso no es nada. Pero ellos no hacen planes día de semana con su trabajo. ¿Por qué? Porque su trabajo no lo pueden tocar. ¿Aló? Fíjese que el que he probado es usted. Es hasta dónde tú estás dispuesto a sacrificar y a quién tú sacrificas al momento de sacrificar. Entonces fíjense que interesante. Estar dispuestos a quemar y entregar a Dios lo que más amamos va a mostrar nuestro nivel de fe. Y todos los que estamos aquí vamos a pasar por esa prueba, hermanos.
Todos. Yo tengo un grupo de amigos de hace muchos años, antes de ser cristiano. Digamos, son amigos, son gente que yo les estimo muchísimo. Pues resulta que en más de una ocasión se han reunido, hermanos. Y yo pudiera hacer, lo voy a plantear como es, yo pudiera hacer lo que haría cualquiera. Bueno, vamos a decirle a Jesús que predique el miércoles, porque ellos las veces que se han reunido como grupo, siempre es un miércoles. Entonces yo he decidido que en mi vida personal yo no voy a sacrificar eso para estar en grupo de gente disoluta, que aunque son mis amigos, no son cristianos, y que el ambiente de lo menos que se va a hablar es del Señor y de sus maravillas. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora pregúntale al que está a su lado, ¿qué tú sacrificas más? Ay, papá, tengo que hacer una diligencia. No, vamos a hacer en tal momento, porque ese momento es el conveniente. Abraham es el padre de la fe, mis hermanos, precisamente por lo que él estuvo dispuesto a sacrificar. ¿Por qué estuvo dispuesto a sacrificarlo? A mí me encanta porque uno puede pasarse 1 hora y media hablando solamente del pasaje de Abraham. No lo puedo hacer, lógicamente no lo puedo hacer, porque es que hay mucha belleza en esto. El texto dice que Dios lo probó y le dijo: óyeme, tú mismo lo vas a sacrificar sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, que Abraham estaba básicamente actuando bajo una directriz del Señor. ¿Qué directriz tenemos nosotros ahora, hermanos? Usted no necesita que se le salga un ángel para decirle algo. Usted necesita solamente conocer lo que ya está escrito. Y lamento decirle a los hermanos que están esperando profecía y que siempre están esperando que Dios les dé dirección, páselo por la palabra. Antes usted espera que se le acerque a alguien y le diga: te dice el Señor. Porque hasta el diablo sabe lo que usted está esperando escuchar. Hasta Satanás lo sabe. Y con eso hay que tener cuidado. Lo digo como alguien, hermanos, que lo he hecho y que conmigo lo han hecho, que me han dado palabra de parte del Señor. Pero cuando tu vida gira en torno a eso, ahí es diferente. Ya ahí la fe es más bien casi adivinación. Muy bien. Fíjense entonces algo más aquí. Y es que él llegó al punto máximo. Pero mire dónde Abraham es impactante. Él dice: permanezcan aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí y nos postraremos. Después regresaremos con ustedes. Y Abraham entonces nos enseña que no importa lo que tú creas que estás sacrificando por el Señor, Él siempre tendrá el poder de hacértelo retornar. No importa lo que tú estés ofrendando para el Señor, Él siempre te lo podrá retornar. Él tenía la certeza de que su hijo no iba a morir. ¿Por qué? No, espérenos aquí. Nosotros iremos, adoraremos y regresaremos. Él sabía que si él lo cuchillaba, él sabía que Elohim era capaz de levantarlo y volverlo para atrás. Y decirle a Abraham: ya tú lo sacrificaste, ahora déjame levantarle. Venía un ángel, levántate, llévatelo ahora. Y llevarse al muchacho con la marca de la puñalada en el corazón. ¿Aló? ¿Cuántos me están entendiendo? Pero fíjese cuál es la fe. Que si yo me dejo llevar de lo que Dios me dice, si yo obedezco lo que Él me dice, no voy a tener pérdida. Wow. Si me llevo de lo que Dios me dice, no voy a tener pérdida. ¿Se entiende eso? No va a haber pérdida. Iremos, adoraremos y volveremos. Amén, amados. Me encantó. De verdad que excelente. Fíjense entonces, y aquí me voy de nuevo al texto. Ese es el primer ejemplo que él usa. Y entonces ahí hay que decir algo importante. Fue la obediencia de Abraham lo que le mostró a él en qué estaba él en disposición de creer lo que Dios le había dicho. Fíjese que cuando tú vas a obedecer algo que la palabra te dice, el problema no es de Dios ni de la palabra, el problema eres tú, que tienes que decidir si crees eso por encima de que tú entiendas que te pueda ir mal. Voy a Abraham. Abraham está, hermano, con su hijo ya amarrado sobre los troncos.
Y me encanta que el texto dice que él alargó la mano y cogió el cuchillo. Y la idea era, el sacrificio no era quemarlo. Los sacrificios, hermanos, la sangre tenía que correr. Él toma el cuchillo y lo iba a levantar. Y es cuando el ángel le dice que esa palabra, ángel de Jehová, se asume, se atribuye a Dios mismo. Que el ángel de Jehová dice: Abraham, no extienda tu mano sobre el muchacho. Yo sé ya que tú estás dispuesto. Pasaste la prueba. Ese día Abraham se dio cuenta de lo que él estaba en disposición de hacer por Dios, por obediencia al Señor. Piensen entonces ahora que en este tiempo nosotros, las cosas que Dios nos demanda son muy sencillas, hermanos, en apariencia. El tema es si la fe nuestra da lo suficiente para que nosotros querramos obedecer. Vuelvo y repito, no importa lo que tú hagas obedeciendo al Señor no vamos a tener pérdidas. No vamos a tener pérdidas. Les cuento, estos días les comenté de una experiencia que tuve y estoy a punto de terminar con esa parte del testimonio. Una experiencia con unas personas ahí, una situación. Y déjenme decirle, a este punto, 2 meses y pico de iniciarse la situación, estoy viendo casi seguro que me va a convenir en todo el sentido haberle hecho caso al Señor, que no tuve pérdida. Aló. Por encima de mi humanidad, el llamado era siempre calma. Palabras bien elegidas para no ofender, directas pero bien elegidas. Hermano, es impresionante. Yo de verdad le digo, estoy sorprendido de mí mismo, con mi forma como reaccioné. Sorprendido de lo que Dios ha hecho en mí. Ahora, hoy día, lo que he descubierto es que por haber actuado de manera correcta, comedida, mesurada, por encima de que estaba siendo afectado, hoy día lo que veo es que a mí me va a convenir. ¿Cuánto entienden eso que estoy diciendo? Denle un aplauso al Señor por eso. Impresionante. Si tú obedeces a Dios, no vas a tener pérdidas. Aló. Mano, eso es tremendo, ¿verdad? Que es bien lindo de verdad. Ahora mire este último slide aquí. Dios conocía el corazón de Abraham. Sin embargo, fue su obediencia lo que manifestó que creía la promesa que Dios le había hecho. Ese cuentito que usamos nosotros los evangélicos y que aquí en esta iglesia, en esta, se usa. Dios conoce mi corazón y ve la boquita que pones cuando lo dices. Cariño. Ese demonio que tú tienes cuando tú lo dices. Ay, mi amor. Tú estás demostrando claro que sí, que Él conoce tu corazón, pero está viendo lo que tú estás haciendo. Está viendo la actitud con que lo dices. Está viendo por qué lo dices. Y está viendo que no estás en disposición necesariamente de obedecer como Abraham. Ese asunto, hermano, de lo evangélico, de que a mí nadie me puede juzgar negativo. La Biblia dice que sí, que el espiritual juzga todas las cosas. Y que usted tiene que evaluar entre una conducta y otra. Usted tiene la capacidad, si es espiritual, sí, lo puede hacer. Ahora, en la carne, hermanos, no se puede. Amén. Te vuelvo y reitero, Dios conocía el corazón de Abraham. Sin embargo, fue la obediencia de Abraham lo que manifestó que él creía la promesa que Dios le había hecho. Hermanos, es como cuando nosotros tomamos como excusa para no congregarnos, y no es el caso porque ustedes están acá. Cuando tomamos como excusa para no congregarnos un trabajo, o que tenemos que hacer algo, Dios sabe todo el tiempo que nos dio antes de eso. Porque el día que estemos enfermos, ese día vamos a querer que Dios nos visite. Pero ¿sabe qué? Mientras estamos sanos y podemos, debemos hacer lo que debemos hacer. ¿Cuándo no lo haremos? Bueno, la Biblia está llena de cosas tremendas. En la Biblia, hasta los paralíticos iban al templo, lo llevaban. O sea que el tema suyo y mío, y pienso en nuestra hermana Nílcida, que a pesar de su problema de visión, siempre viene al culto. ¿Por qué? Porque alguien la trae. ¿Sí o no, hermanos? Y yo pregunto y les pido esta noche solemnemente que todo el que
se acuerde de esto, ore por ella. ¿Podría Dios devolverle la vista en algún momento? Sí, podría hacerlo. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Y vemos que en la Biblia más de uno, creyendo eso, iba al templo y se encontró con la sanidad en el templo. ¿Cuántos están aquí, hermanos? O sea, fíjese, reitero, no es el caso de ustedes, que estamos aquí todos esta noche. Muy bien. Pero siempre que nos veamos con la excusa de que tengo que hacer algo, nos vamos a encontrar con el asunto de que el problema no es que yo tengo que hacer algo, es que no creo totalmente lo que Dios me ha garantizado en su palabra para yo recibirlo y estar ahí para recibirlo. Pero así es. Y dice más, fíjate que él fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y dice más, ya ves que la fe de Abraham actuaba juntamente con sus obras, y la fe de Abraham fue perfeccionada por las obras. A mí me encantó esta parte, porque dice que la fe de Abraham actuaba juntamente con la obra. O sea, él tenía fe, pero eso no lo hizo detenerse. Él siguió hacia adelante. Estamos hablando, hermanos, que el momento que Dios le habla y le dice, mira, ponte atento, porque yo te voy a decir en qué lugares que lo vas a sacrificar. Y él empezó a caminar. Él cogió a su muchacho, cogió los dos mozos, cogió los troncos y empezó a caminar hasta que él vio el lugar donde Dios le dijo. O sea, que él tenía una fe que lo llevó a caminar en lo que Dios le iba hablando. ¿Cuánto me entienden, hermanos? O sea, su fe actuó, colaboró, me encantó esa palabra, juntamente con la obra. Él manifestó que tenía fe. ¿Cómo? Abraham, y para tú vas, no, que Dios me dijo que camine. Pero tú no has visto nada. No, él me dijo que él me iba a decir cuándo, el lugar donde yo tenía que detenerme. ¿Qué estoy esperando? No, estoy caminando y estoy esperando que él me diga dónde me debo detener. Y dice más. Dice que la fe de Abraham fue perfeccionada por las obras. Amados, esa palabra perfeccionado o perfecto, completada, lograda, consumada, cumplida, me encanta. Si usted quiere que su fe sea afirmada, si usted quiere que su fe colabore con sus obras, pero más que eso, si usted quiere tener una fe más completa y más acabada, más perfecta, entonces tendremos que hacer ¿qué? Obrar en aquello que decimos que creemos. ¿Aló? A veces a uno se le acaba la fe y eso pasa. Ay, hombre, yo no tengo fe para tal cosa, yo voy a dejar eso. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Bueno, que tu fe no está siendo perfeccionada porque ya tú dejaste de obrar. Miren, hermano, esto es tan sencillo como lo siguiente. Nosotros como cristianos hemos elegido una vida diferente a la de los inconversos. Porque la vida del inconverso, yo esta tarde pensaba, tenemos una visita en casa de alguien que nos está haciendo un trabajo allá, y en el momento que ellos se iban, yo pensé, wow, y hasta sentí el impulso de hasta invitarles a la casa, porque ellos vienen de fuera de la ciudad y están en San Cristóbal, y digamos que no tienen nada que hacer. Y pensé, ven acá, yo que estuviera, y lo estuve este fin de semana fuera de la ciudad, ¿qué yo haría si me veo solo en un sitio? Una persona inconversa, ¿qué haría? Posiblemente es muy fácil tú ir a chequearte un lugar, una discoteca, un bar, un drink, un lugar con mucha gente, y ahí tú vas a pasarla bien. ¿Sí o no? Si es a oír música, tú vas a cualquier lugar y vas a oír música. O vas a bailar y en el sitio vas a encontrar a alguien que no tenga pareja. Aunque te salga una gente con peluca, no importa. Y por eso pasa también. En realidad, ok. Pero entonces pensaba uno como creyente, hermanos, vamos a andar en el mismo desenfreno. ¿En qué uno se deleita? Y entonces uno ha elegido hacer otras cosas. Tomemos el ejemplo de congregarnos, hermanos. Creo yo que debemos estar activos, haciendo cosas todo el tiempo para evitar que usted y yo pequemos. No, hermanos, nosotros no pecaremos porque el Señor
ha puesto su marca en nosotros, y eso nos va a librar a pesar de ser tentados. No es el hecho de estar ocupados. Ahora bien, hemos elegido y Dios nos trajo acá y nos congregamos 2 veces a la semana. Tenemos una celebración. Celebración que cuando una persona está enferma y se sana, es la gloria a Dios por la celebración. ¿Sí o no? Entonces fíjese, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos caminando y según se van presentando las cosas, haciendo la rutina. Abraham estaba haciendo la rutina. Estaba caminando casi sin rumbo hasta que Dios le diga: en este monte detente. ¿Cuántos me están entendiendo? Igual, hermano, amado, igual. Nosotros seguimos caminando, haciendo una vida aparentemente rutinaria en el gozo del Señor, y Él va proveyendo, resolviendo situaciones del diario vivir en medio de esa rutina. ¿Cuántos me entienden lo que digo? Entonces fíjese, es actuar en esa rutina lo que va moldeando nuestra mente, de forma tal que el día que no estamos al servicio, posiblemente nos haga falta. ¿Cuántos están claros en eso? Pero ¿sabe qué? Es ese momento, el momento de la comunión colectiva, que Dios usa, hermanos, para bendecirnos de muchísimas maneras. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es ese momento. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo suelto mi rutina, tendré que asumir la rutina de otro. Y básicamente estamos aquí. Mire, hermanos, la verdad, yo no quisiera decirle esta noche que quisiera morir predicando y que venga alguno y le dé una cosa, un patatú, y también se vaya. No diría eso. Pero qué tremendo, hermanos, los casos que hemos tenido cuando un hermano, su última experiencia es haber estado en un culto antes de partir con el Señor. Qué cosa más gloriosa es. Hemos escuchado de hermanos que de rodillas parten con el Señor. Tú dices: wow, así me gustaría irme. Qué chulería. Como quien dice, no hay perdedera. ¿Cuántos están claros en eso? ¿Cuántos están claros en eso? ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Caminando hasta que el Señor nos diga: hasta aquí. ¿Cuántos están aquí? Caminando hasta que Él nos diga: en este monte adórame. Amén. Muy bien. Pues fíjense entonces que tenemos aquí algo fantástico, y es que mis obras son las que perfeccionan mi fe. Cada vez que estamos aquí, hermanos, algo el Señor, si usted está a la expectativa, algo el Señor le añade a tu fe y a mi fe para que sea fortalecida, sea acabada, sea completada. Claro, estoy diciendo esto solo a aquellos que están realmente enfocados, que están realmente interesados, que están expectantes de que de alguna forma Dios me va a tomar dirección. Hablaba con una pareja que viene estos días recientemente y le preguntaba: ¿qué les pareció? ¿Les sirvió de algo la palabra que escucharon? Yo no sabía que ellos estaban acá y al final me saludaron. Y la respuesta fue la siguiente: sí, pastor, realmente entendimos que Dios nos está direccionando a un nuevo comienzo. ¿Cómo fue eso? Yo no sé, porque yo prediqué, hermanos, y yo no estaba predicando para ellos. Yo los vi al final. Pero de una u otra manera, escuchando el mensaje, ellos se dieron cuenta que Dios los estaba direccionando a un nuevo comienzo, en una dirección nueva para ellos. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué hicieron ellos? Caminar en el camino que Dios le había trazado, congregarse ese día, y Dios usó una u otra expresión para dirigirlos. Muy bien. Y dice más: cuando Él hizo eso, se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjese lo siguiente, aquí va a ser bien claro, que el tiempo se agota. El texto dice que ahí fue que se cumplió la escritura de que Abraham creyó a Dios y que le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjese que Abraham le creyó a Dios desde el momento que empezó a caminar, y terminó creyendo a Dios cuando agarró el cuchillo. O sea, que es perfectamente válido
yo voy caminando en el camino, escuche esto que voy a decir, mi fe se va fortaleciendo para que cuando yo llegue al momento del sacrificio, yo esté preparado para hacer el sacrificio. No es lo mismo si espero ese momento detenido con la mente a millón, no, con la mente entretenida o con muchos mini mensajes del infierno llegando a mi mente, no, yo voy a seguir caminando, yo voy a seguir haciendo lo que me toca hacer, aunque no lo entienda o aunque no le vea sentido. ¿Por qué? Porque eso va a ir ayudando a que mi fe se vaya fortaleciendo. Y adelanto un poquito rapidito aquí, ahí lo dejo. Veis entonces que el hombre es justificado por obras y no solo por fe. No me va a dar el tiempo para tratar a Rahab, el segundo ejemplo, pero no importa, más tiempo hay más adelante. Fíjese cuál es la conclusión, y esto le había dicho antes, que la carta de Gálatas, cuando dice que el hombre es justificado por la fe, era como si quisiera aclarar lo que dice este texto, como si la carta de Santiago estuviera promoviendo que usted se salva haciendo obras. ¿Se entiende eso? Entonces, como respuesta, Gálatas, escrita en el 45 después de Cristo, viene como una respuesta aparente. Pero si usted ve esto con detalle, hermanos, usted se da cuenta que Abraham no dijo que tenía una fe en Dios burda, una fe floja, sino que él obró como el que cree. Es como decir que usted tiene una tremenda fe, le duele la cabeza y se queda en su casa. ¿Sabe qué fe tú tienes? Tú tienes la fe de que en tu casa se te va a quitar. Tú no tienes fe de que en la iglesia alguien va a orar, que Dios va a obrar, que la alabanza va a obrar y que tú te vas a sanar. Tú no tienes esa fe. La fe tuya es de que en tu casa tú estás mejor. ¿Cuántos me están entendiendo? Y ahora pregunto, para los que se oró por ellos, ¿alguno de ustedes recibió sanidad cuando oraron a alguien por ustedes? La hermana recibió sanidad también. 3, aleluya. 4, 6, 7 personas, 8 personas, aleluya. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. 8 personas. ¿Sabe cuál es el resultado de esto, hermanos? Por eso ustedes me han visto a mí venir en todo tipo de condición. Por eso, porque mi fe es, Dios lo sabe, yo puedo quedarme y Dios lo sabe, pero yo puedo aparecerme, Dios lo sabe y Dios puede sanarme. No me sanó, ¿qué importa? Yo no busco a Dios porque Él me sanó, yo lo busco porque Él me salvó. Simple. Fíjense cómo termina esta parte. Vean entonces que el hombre es justificado por obras y no solo por fe. Cuando dice no solo por fe, ¿a qué se está refiriendo? A una fe que no tiene obras. Tú no me puedes decir a mí, que tú tienes una fe tremenda en el Señor cuando tú vives de una desobediencia en otra. Es que tu fe tiene que ser suficiente para que Él te diga camina hasta que yo te diga, y tú empieces a caminar hasta que tú escuches una voz que te diga detente. Eso es fe. Una fe que es perfeccionada por la obra de la obediencia. Vamos a estar en pie, por favor. Lo que se acabó fue el tiempo y casi mi garganta. Lo demás hay más textos. Alabado sea el Señor. Y hay un ejemplo excelente. Ese ejemplo de Rahab tiene mucha tela por donde cortar. Usted no se puede imaginar eso. Fíjese, amado, que el cuestionamiento para nosotros esta noche es: ¿qué tanto tú haces a favor de la fe que tú dices que tienes? Tenemos algunas visitas esta noche y gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe qué? Yo sé que usted cree que Dios existe. Y tal vez alguno, no sé si esta noche, pero tal vez alguno inclusive no cree que Dios existe y asiste a la iglesia solo para demostrar que Dios no existe. Ahora fíjese que el hecho de ustedes creer en su interior que Dios existe no es suficiente para que usted obtenga los beneficios de la fe. Es necesario
que usted dé pasos a favor del hecho de creer que Dios existe, pero al mismo tiempo ponerse más cerca de Él. El libro de Santiago, la carta de Santiago, es la que dice más adelante: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, tu fe, yo sé que tú crees, pero tú necesitas acercarte más a Dios. ¿Para qué? Para que lo conozcas más de cerca. Lo conozcas más de cerca. No es lo mismo una relación de lejos que una relación de cerca. ¿Sí o no, hermanos? No es lo mismo. No es lo mismo un amigo que solamente se habla por WhatsApp, con un amigo con el que tú te reúnes a hacer cosas. No es lo mismo. Tú logras conocer a ese amigo más todavía. Amén, amados. Yo quiero hacer una oferta a los que nos visitan esta noche, que no son creyentes, practicantes, es la palabra. Si a alguno de ustedes le gustaría esta noche, yo sé que usted cree en Dios, pero yo tengo que decirle que no es suficiente con que usted crea que Dios existe. Recuérdese que los demonios también creen, y ellos tiemblan, y usted hasta ahora no tiembla. El problema es que los demonios tiemblan, usted no tiembla. Ah, bueno, Dios existe y no le hace nada a eso. No, no, es necesario que tu fe dé un paso más adelante. Un paso más adelante. Y quiero saber si alguno de los que nos visita le gustaría, levantando su mano, decir: yo quiero recibir a Jesús, yo quiero dar un paso en mi fe, yo quiero avanzar en mi fe, yo quiero ponerle obras a mi fe. ¿Alguien de los que nos visita? Qué lindo, venga acá, mamá. Aleluya. Permítame esa dama pasar, por favor. Gloria a Jesús. Una noche de mucho regocijo. Qué bueno. Esta salvación nada más tenía como 15 años esperando. Es verdad que Dios tiene paciencia. Yo hubiera decidido: mire, ay no, yo voy a salir de eso hace rato. Que Dios me la bendiga, mi reina. Qué placer. Que de verdad, wow. Excelente. Excelente. Esa señora, yo estuve hasta en su casa, me comí, no sé si una cena, ok, no valió. Ni así se convirtió. Hasta hoy. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios tiene propósitos que cuando lo dejamos que Él obre, hermano, funcionan. ¿Quién más decide que quiere una relación más estrecha con Dios? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo sé que usted cree en Dios, pero que no es suficiente. Entienda, porque los demonios creen y no se van a salvar. Ellos no se van a salvar. ¿Por qué? Porque no es suficiente tener fe. Es necesario actuar en esa fe. Es necesario que recibir el enviado de Dios por la fe, que es Jesús. ¿Alguien más quiere recibir a Jesús esta noche? ¿Alguien más? Yo sé que hay más personas con necesidad, y usted puede esperar el tiempo que quiera, siempre que Dios se lo dé. El tiempo que usted quiera. Usted sabe que aquí no hay prisa. Aquí le damos la palabra y usted decide si aceptarla o no. Eso es un asunto personal. Pero sé que hay gente que tiene necesidad esta noche, y quisiera invitarlo a que se anime hoy a zanjar con eso. Usted se está dando tiempo. Y más adelante, yo lo voy a hacer más adelante. La pregunta es: ¿hasta cuándo? Que no le pase como una jovencita que anda por ahí, que tiene como 18 años. Tiene más tiempo que yo viniendo a la iglesia, y los otros días fue que hizo oración de fe. ¿Quién más decide: yo quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador personal? ¿Alguien más? Yo sé que hay más personas, por lo menos con necesidad. Yo sé que usted cree, pero la mala noticia es: no basta con creer para salvar su alma. No basta. Es necesario recibir a Jesús. Último llamado. Último llamado. ¿Alguien más decide que quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador personal? ¿Alguien más? Muy bien, no veo más valientes. Damos gracias a Dios. Oremos para dar gracias. Padre, muchas gracias porque nos ha regalado 8 testimonios excelentes y una salvación, Padre, que la sangre de Jesús pagó hace 2000 años. Muchas gracias. Bendecimos a aquellos que hoy no tuvieron el valor, y te pedimos que les concedas una nueva oportunidad en este mismo lugar. Permíteles ser parte de esta familia.
Ahora, Señor, llévanos en tu bendición. Envía ángeles de esos que están siempre a nuestro alrededor para guardarnos. Y bendícenos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados. ¿Sí?